como tal, sino su utilización para resolver los problemas colectivos, lo que constituye el objetivo esencial de las políticas públicas, ¿no? En esta última expresión podemos decir resolver los problemas colectivos. Volvemos nuevamente al tema de problemas, soluciones, autoridades públicas, ¿no? Entonces, en ese binomio, en esa relación, podemos ir entendiendo la construcción de las políticas públicas, que terminan siendo políticas de Estado, terminan siendo políticas que trascienden los gobiernos y que conducen en la solución de los problemas a una sociedad en su integridad. La siguiente, por favor. El siguiente término que tendríamos que analizar es el término de territorio, ¿no? Desde inicios del siglo XIX, el concepto se asocia con tres elementos constitutivos del Estado: el poder soberano, el pueblo y el soporte físico. Desde esta perspectiva podemos decir que el territorio es una expresión geopolítica. Nace o tiene sus orígenes en una concepción geopolítica que básicamente trata de explicar al poder constituyente, al poder constituido y el soporte físico, donde estos se van a articular para construir una sociedad más duradera, una sociedad viable. El segundo concepto que podríamos articular al tema del territorio es un concepto político y geográfico ligado con variables de paisaje, región, espacio y clima. Por ejemplo, el territorio refiere a una superficie terrestre y por ello está vinculado a la noción de relieve, litosfera, atmósfera y otras. En este concepto podríamos entender que el territorio con el tiempo va calando cada vez un poco más de profundidad y va entendiéndose que el territorio, más allá de los elementos constitutivos o sociales, también involucra los impactos que se desarrollan sobre sus elementos. En ese contexto, la atmósfera, el relieve, la litosfera vienen a ser los elementos soportes de los impactos en la construcción de la sociedad a partir de sus políticas públicas. Pero yo terminaría esta lámina con un concepto que me ha permitido construir después de todos estos años y que es la última expresión. Yo diría que el territorio es un ente complejo, ¿no? El territorio es producto de un conjunto de relaciones culturales, económicas, sociales y políticas que le dan sentido o le dan contenido a un espacio. Es una construcción histórica y una expresión de apropiación colectiva, ¿no? La autora Nicole Bernex tomaba de la exposición de ella, decía: la historia es nuestra memoria colectiva, ¿no? Y decía que el territorio es una unidad construida por la sociedad. Creo que en el camino vamos encontrando la definición del territorio que finalmente puede aterrizar en sentido, contenido y en conjunto de relaciones. Pero cuando hablamos de un conjunto de relaciones, creo que justamente en esa expresión del conjunto de relaciones es donde salen los conflictos, las controversias y los desafíos, finalmente, ¿no? En ese sentido, cuando establecemos las relaciones entre lo económico y lo social, cuando a ello les acercamos las decisiones políticas, podemos decir que justamente una localidad pequeña, una localidad mediana o una sociedad o un país entra en ciertos conflictos por la construcción de territorios eficientes y territorios viables, ¿no? En ese sentido ya tenemos dos conceptos bastante claros y establecidos. Tenemos las políticas públicas como un sinónimo de solución y tenemos el territorio como una expresión de relaciones múltiples que entornan, no los problemas, pero sí los podemos plantear como los desafíos para construir una sociedad viable y construir los territorios viables, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Reflexiones sobre las reformas territoriales en el Perú contemporáneo. La investigación sobre el territorio y sus reformas en el Perú son temas importantes por su relación con las políticas públicas, ¿no? Son temas de actualidad en la medida que obedecen a procesos irreversibles en curso como la descentralización y la regionalización emprendidas en 2001, ¿no? Temas de actualidad señalo en el contexto de las políticas públicas porque estamos justamente, el Perú está atravesando o ha iniciado un proceso de descentralización y regionalización.
La pregunta central de esta parte del tema de actualidad es: ¿por qué hemos iniciado un proceso de descentralización y un proceso de regionalización? La pregunta central sería: ¿la descentralización y la regionalización responden a problemas estructurales del Perú? ¿Responden a problemas constitutivos de nuestra sociedad peruana? ¿No? Más adelante vamos a ir dándole las respuestas a ello. Pero si están en la agenda gubernamental, ¿no?, y están constituidas en acciones concretas de las autoridades públicas, dice, en torno a la sociedad, entonces podemos plantearlo como un tema de actualidad. Son de un alto nivel de complejidad si consideramos el territorio, que es el objeto de análisis, como lo habíamos señalado anteriormente, como un escenario dinámico y soporte de los elementos y las relaciones, las múltiples relaciones, ¿no?, las culturales, sociales, económicas, políticas y ambientales, ¿no? La calidad de las políticas públicas está relacionada o vinculadas con la investigación científica, ¿no? Y quisiera detenerme en este punto para decir de que no es suficiente que frente a un cargo o a una institución se siente a un funcionario para que él enfrente un problema estructural. Los problemas estructurales normalmente tienen soluciones técnicas científicas, y las soluciones técnicas y científicas, o los soportes técnicos y científicos, son el soporte en la construcción de las acciones públicas, ¿no? Es difícil que un Estado responda cuando no tiene bien estudiados los problemas de una perspectiva científica, ¿cierto? Y creo que esa es una de las grandes falencias de nuestros actuales funcionarios. A veces no contamos con el soporte de las soluciones concretas a los problemas estructurales, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso a esto ya podríamos ir agregando política pública, equitativo de solución a un problema colectivo, territorio como un conjunto de relaciones culturales, económicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no?, que pone y plantea los desafíos y los retos para construir un mejor país. Y finalmente, investigación científica como la capacidad de explorar con rigidez, con firmeza, con tecnicismo, los problemas estructurales en la búsqueda de una solución, ¿no? La siguiente, por favor. En el tercer eje le he puesto reformas del espacio político administrativo. Ponía esto en el contexto que la búsqueda de la regionalización en el Perú es una acción que la venimos tratando de plantear desde hace muchos años, ¿no? Finalmente, actualmente todavía no tenemos regiones constituidas, pero está quedando en la acción pública la conformación de las regiones. Sé que están formándose algunas iniciativas de proyectos pilotos para conformar las regiones, ¿no?, pero todavía está en proceso, ¿no? Con respecto a esto podemos decir que las reformas en los espacios políticos administrativos, es decir, entendiendo el espacio político administrativo como la división política, ¿no?, nos conduce a pensar en la finalidad de estos cambios y la naturaleza del espacio político administrativo. Si entendemos como definición el espacio político administrativo es una reforma de organización de la apropiación del binomio Estado-sociedad sobre su territorio en mérito de principios comunidad, integración, soberanía, desarrollo y otros, ¿no? En este contexto podemos entender que cualquier reforma que se dé en el espacio, que se establezca en el espacio político administrativo, es la respuesta del Estado a una sociedad que necesita poder establecer un concepto de construcción, ¿no? La reforma del espacio político administrativo responde a una reforma del Estado, a una adecuación del Estado desde el punto de vista territorial para la construcción de las sociedades. La siguiente, por favor. Vigencia del modelo de la división política. Desde inicios de la República, la división política del Perú se constituyó a partir de distritos, provincias y departamentos. O sea, en otras palabras, nuestra división política tenía un modelo departamentalista. Actualmente esta
Está pendiente la conformación de las regiones, es lo que yo les mencionaba anteriormente. A pesar de que la Constitución política establece que la división política es distritos, provincias, departamentos y regiones, solamente nos hemos quedado en los departamentos, ¿no? La conformación de las regiones, territorialmente hablando, todavía no está construida, ¿no? Existen, por eso decíamos, existen 1835 distritos. Esto es un dato que hay que actualizarlo porque ha habido algunas creaciones recientes, 195 provincias y 24 departamentos, ¿no? Frente a esta realidad, una evaluación del modelo de elección política administrativa, la demarcación política del Perú, nos conduce a preguntarnos de manera crítica y constructiva sobre la vigencia del modelo departamental, ¿no? Es decir, es que durante toda la República el modelo departamental del Perú está vigente. Es decir, hemos podido a través de la estructura departamental superar los problemas estructurales del Perú. El Estado ha tenido el acercamiento, la apropiación, la integración, se ha logrado construir el Estado-nación a partir de una estructura, una herramienta como es la estructura política administrativa. Justamente esas son las preguntas que nos conducen a replantearnos las reformas, el espacio que los estados necesitan, ¿no? ¿Qué fundamentos explican la configuración física y el número actual de distritos y provincias? ¿Y qué fundamentos explicaría un nuevo modelo regional, ¿no? Esas son las preguntas de base que podemos plantearnos en la construcción del territorio. La siguiente, por favor. El territorio y su problemática. Entonces, como las políticas públicas son soluciones a problemas estructurales, entonces hay que enunciar cuáles son los problemas estructurales para la construcción de sus soluciones. La necesidad de las reformas territoriales podrían explicarse en el análisis de las diferentes estructuras o soportes organizacionales del Estado, como el centralismo político, la concentración económica, los desequilibrios en la ocupación del territorio y las delimitaciones, ¿no? Siempre hemos escuchado que el Perú es un país centralista, ¿no? Si nos preguntamos qué es centralismo, ¿no? O cómo damos respuesta a una explicación del centralismo peruano, ¿no? Quizás si evaluamos un poco las características o las estadísticas poblacionales, podemos explicar de manera muy simple, decir que, bueno, en Lima viven casi 10 millones de habitantes, ¿no? Y que equivale más de la tercera parte o la tercera parte de la población del Perú, ¿cierto? Entonces, eso es una explicación bastante simple, concreta, de lo que podría significar el centralismo del Perú a través de Lima, ¿cierto? Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, en el tema de la concentración económica, ¿dónde se caracteriza la mejor calidad de vida? ¿Dónde está centrada la riqueza en el Perú? Eso nos permite establecer los espacios excluidos, ¿no? Diferenciar espacios favorecidos y espacios excluidos, ¿no? Entonces, yo creo que de manera concreta podemos entender que los problemas saltan a la luz se expresan a la luz de su forma de haberse estructurado. El centralismo limeño responde a una condición de toda la República. Y quizás si hacemos un análisis un poquito más histórico, podríamos decir que tiene sus orígenes también en la época colonial, ¿no? Y que tiene sus raíces en el colonialismo, ¿no? Cuando el patrón de ocupación territorial, que era estrictamente andino, normalmente en el Imperio Inca, pasa a tener un patrón poblacional y de ubicación de eje costero, ¿cierto? Entonces, yo creo que las interrogantes, la búsqueda de las problemáticas normalmente es bastante conocida por nosotros. En resumen, podemos señalar que la polarización de Lima es un fenómeno geográfico que explica los desequilibrios en el poblamiento urbano-rural, la desestructuración de un sistema de